Muchas gracias, Kendrick. Kendrick dice que confirma que se ve bien la presentación. Valesca también. Entonces, yo creo que el tiempo es de cuando tú lo decidas, Carla. Sí, pues solamente darles la bienvenida a todos en nombre del Laboratorio Clínico Inmaculada Concepción, agradecerles la presencia, agradecerle enormemente a SNAIP, ¿verdad? El apoyo que nos da a todos los profesionales del laboratorio clínico de poder tener este tipo de capacitaciones que son muy importantes para tanto para el conocimiento personal como para los pacientes que atendemos todos los días. Esperamos siempre contar con el apoyo de Snipe, ¿verdad? Sabemos que sí. Y pues, gracias, licenciado Mario, también por dedicarnos este tiempo. O sea, téngalo por seguro que vamos a poderlo, saberlo aprovechar, ¿verdad? Queda en sus manos la jornada de hoy. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Les agradezco mucho a todos los participantes. Es una alegría muy grande poder compartir con ustedes este momento. Sé que es un día complicado, un viernes a las eh, 8 de la noche. Bueno, es difícil y con campeonato mundial y bueno, muchas cosas, pues digamos, es gratificante ver el número de personas que estén participando porque definitivamente eso indica que hay interés en las personas y sobre todo que son temas bien interesantes. El laboratorio, como siempre he dicho, es un mundo de investigación, de conocimientos que todo el tiempo está generando cuestionamientos y uno tiene que estar a la par y a la vanguardia en todos estos temas, ¿no? Entonces, pues para mí es muy gratificante poder participar con ustedes y espero que esta charla sea de su agrado. Eh, entonces, quería presentarme. Yo soy Mario Ordóñez. No soy bacteriólogo. En Colombia decimos que lo llamamos bacteriólogos, en otros países lo llaman bioanalistas. Perdón, me dice, ¿se está viendo la pantalla bien o se ve mal? Estamos viendo la segunda pantalla, Mari, Ah, la que curiosamente aparece en las notas. Deberías cambiar a la principal. ya, permítame. Ahora viene lo difícil, ¿cómo hago eso? Tú estás usando dos pantallas, ¿cierto? Ya, espere, entonces no hay problema, ya, no hay problema. Listo, ya. Ahora sí, No, estamos viendo la pantalla espere un minuto. de las notas. Espere un minuto, entonces yo cierro acá. Espere un minuto, dejo de compartir y vuelvo a entrar. Ahora sí, Déjame ver, se está tomando su tiempo para Ujú. cargar. sí, ahora sí. Está con la Aún no. imagen de Snipe, el logotipo y la ciudad. ¿Así? Por Ah, eso, sí, estamos viendo la... ahora sí. Puedes comenzar. Ok, bueno, entonces gracias nuevamente por su tiempo. Antes de iniciar la presentación, una pequeña reseña sobre mi historia laboral y profesional. Como les venía comentando, no soy bacteriólogo, como decimos en Colombia, no soy bioanalistas en otros países o licenciados en laboratorio o tecnólogos médicos. Yo estudié bioquímica de profesión y me especialicé en bioquímica clínica en la Universidad Javeriana y coincidencialmente en esa época, cuando estaba haciendo mi especialización, tuve la fortuna de que la universidad me vinculara como profesor, trabajando alternadamente perdón, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Se está viendo la pantalla? No. No, licenciado. Ahora sí, Ya, ya, qué pero no pena. tenemos Se, sa- pantalla completa.
Ya, ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ahora sí? ya, sí. Entonces, digamos que esa fue mi experiencia mientras trabajaba, mientras estudiaba, trabajaba en la Bayer y bueno, tuve la posibilidad de ser docente en la universidad por 10 años y fue una experiencia muy linda. Mi experiencia laboral comenzó en el año 1991. Empecé a trabajar en compañías de diagnóstico in vitro. Empecé con Merck, una compañía alemana, y toda mi formación ha sido en compañías alemanas y americanas, básicamente alemanas como es Merck, alemán. Luego Merck le vende a Bayer, la división diagnóstica en el año 97, 99, perdón. En el 99 empiezo a trabajar con Bayer, compañía alemana también. Y digamos que cada compañía me ha brindado los conocimientos en las diferentes áreas del laboratorio clínico. ¿Y por qué me dediqué al laboratorio clínico? Porque pues es un área que me ha gustado muchísimo, me parece que es un área demasiado interesante, muy dinámica. Y adicionalmente, pues mi hermana también estaba estudiando en su momento bacteriología en Colombia y digamos que hubo esa afinidad muy especial. Y de ahí, digamos que en todo mi trabajo siempre he estado ligado al laboratorio clínico y ha sido una experiencia muy linda el poder trabajar con el laboratorio, que me parece que es algo espectacular. En el año 2007, Bayer le vende a Siemens la división diagnóstica y entramos a trabajar un conglomerado muy grande como es Siemens, una compañía demasiado grande en su negocio. Y pues al complementar el negocio de imágenes diagnósticas, pues se vuelve un fuerte muy grande en diagnóstica. Por decisión de la compañía, salgo en el año 2011 y trabajo a partir del 2013 en Biner, una compañía argentina, también dedicada a diagnóstico in vitro, que en muchos países de Latinoamérica tiene presencia y fue una experiencia muy linda. Y en el año 2015 hubo una coyuntura muy particular entre la compañía Praseca, es una compañía dedicada al control de calidad externo, una compañía colombiana, y con Abbott. Ellos tenían una relación muy fuerte laboral y de negocios, y me brindaron la posibilidad de trabajar para Abbott como outsourcing en el sentido de dar soporte en equipos y en control de calidad. Todo mi trabajo ha sido siempre asesor científico. Todo el tiempo he estado involucrado con la parte de tecnología, y ha sido lo más satisfactorio para mí, es poder conocer tanta tecnología y sobre todo que cuando estudiaba en la Universidad de Bioquímica yo lo veía era como una forma de reacciones químicas, pero ver la aplicabilidad de todo ese conglomerado de reacciones químicas y sistemas y procesos, ya ver la aplicabilidad en instrumentos es algo mucho más dinámico y mucho más bonito, porque es mucho más real. Entonces, en el año 2018, bueno, en el 2015 estaba en outsourcing con Avon y con Practical, y en el año 2018 entré a trabajar con Avon directamente. Y en el año 2024, por decisión de la compañía, salgo de la compañía, y el año pasado, felizmente, SNAI, una compañía china, me llama y me dice que quieren trabajar con mi experiencia, quieren a que trabajemos en asesoría, y ha sido una experiencia muy linda conocer muchísima gente, gente especial sobre todo a nivel de la cultura china. La tecnología china me ha parecido que es un campo muy innovador, muy dinámico, que ellos están haciendo muchísimas cosas, y qué satisfactorio poder formar parte de ese grupo de empresas que están haciendo eh, cosas muy innovadoras en diagnóstica, y eso es lo más importante en este momento, la innovación. Y sobre todo lo importante en SNAP es el inmunodiagnóstico, el inmunoensayo. El inmunoensayo es un área muy específica, y sobre todo que está cambiando muchísimo, lo vamos a ver más adelante, y eso es lo interesante de esto. Por lo tanto, es un reto bien importante entenderlo y hacerlo conocer para que la gente que aproveche a esta tecnología, ¿no?
Entonces vamos a hablar hoy, vamos a hablar es básicamente de la parte del perfil tiroideo y le llamamos la presentación una interpretación clínica y a calidad analítica en el inmunensayo. ¿Por qué? Porque digamos, durante este tiempo hemos visto que el inmunensayo es, como les decía, es una metodología muy interesante que está cambiando de una forma muy vertiginosa y sobre todo que ha roto muchos paradigmas. Y entonces es importante entender la mecánica de esto, porque digamos el fuerte de nosotros, digamos, en el laboratorio a nivel de inmunoensayo es muy grande. Y digamos que sabemos que en la mayoría de los ensayos que usamos en el laboratorio están involucrados actualmente el inmunoensayo, básicamente, sobre todo por el nivel de análisis que estamos haciendo, la ayuda dinámica y la ayuda diagnóstica que estamos brindando a los médicos para que tomen unas muy buenas decisiones terapéuticas y clínicas, y eso es interesante. Entonces, digamos que eh, sin demeritar otras áreas, digamos, del laboratorio, y en el transcurso de la presentación vamos a ver un poquito, hacer algunas analogías, digamos, vamos a ver que el inmunoensayo es muy importante. Y tomamos como referencia el panel tiroideo porque, digamos, es de lo más usual que hay en este momento, digamos, es lo más rutinario que uno encuentra. Y es interesante ver, digamos, sobre todo a nivel de SNAI, cómo ellos han ido modificando este panel, sobre todo que es un panel muy, pero muy importante. Y lo más interesante de esto es que eh, eh, se está hablando de una armonización. Y eso es interesante, tener el concepto de la armonización porque eso implica que los métodos en inmunoensayo no son como en química, que son homólogos, sino que son muy heterogéneos. Y entonces eso es importante que lo tengamos presente para entender el manejo de las pruebas a nivel no solamente de tiroideo, sino de todo lo que tenga que ver con hormonas, porque eso marca la pauta y es interesante como muchos aspectos que hace unos años no se tenían en cuenta. Ahora con la tecnología y con la sensibilidad y con la especificidad de los ensayos, se tiene que comenzar a tener en cuenta para poder mejorar la calidad de los resultados, para brindar una mejor resultado a los médicos, ¿no? Y lógicamente a los pacientes. Entonces, pues iniciando, digamos que vamos a hablar sobre todo el perfil tiroideo tomando como referencia lo que es la glándula tiroides, que es una de las glándulas más importantes. Y bueno, digamos que en el cuerpo humano hay muchísimas partes, digamos que todas son importantes, pero digamos que en la actualidad la glándula tiroides está marcando una pauta muy grande, sobre todo por todo lo que está desarrollándose a nivel de anomalías y digamos que el entender lo que sucede con estas afecciones a nivel de, de- de la glándula tiroides, pues es bien interesante, ¿no? Conocer, digamos, su tamaño, su estructura, su funcionamiento, y comenzar a entender esa señalización celular que en algunos momentos, yo me acuerdo hace muchos años cuando estaba estudiando, me parecía muy complejo, pero digamos que ahora lo entiendo y lo manejo porque me parece que es muy dinámico y sobre todo que el cuerpo humano es una máquina muy perfecta, digámoslo así. Desafortunadamente nosotros no la entendemos por muchas cosas y por muchos ambientes que nos está manejando. Entonces, digamos que interesante en la glándula tiroides, digamos, porque es una glándula tan pequeña que tiene una forma como de una mariposa y, digamos, todo el impacto que genera a nivel de metabolismo y de desarrollo de tejidos y de muchos aspectos importantes. Entender, digamos, que este proceso, digamos, de este eje hipotálamo pituitario es bien interesante, digamos, y cómo entender que esa señalización que viene desde el cerebro y generar un tipo de compuesto químico, una proteína, sobre todo que es lo interesante de todo este aspecto, es que son proteínas que nosotros estamos produciendo y que esas proteínas tienen una particularidad que todas tienen enlaces covalentes. Y digamos eso a nivel químico es muy importante tenerlo presente porque
son moléculas que para unos cambios estructurales necesitan que haya un componente energético muy grande para poder hacer modificaciones. Y de ahí digamos que también digamos entra mucho el concepto de la modificación de las moléculas a través de un componente genético y bueno, de muchas cosas más que es bien importante, ¿no? Entonces, digamos, y cómo entender, digamos, que esa señalización que genera la tirotropa y generar esta señal de la TSH en la glándula tiroides para decirle, oiga, ¿sabe qué? Necesitamos producir un cierto tipo de componentes químicos, como es la T3 y la T4 y otras fracciones, para que ellas en el cuerpo comiencen a generar unos efectos. Y no solamente eso, sino que también nos genera un equilibrio dinámico en el sentido de señal, recibo la señal, comienzo a secretar y una vez que secreto y mis niveles están perfectos, entonces doy una señal para que no produzca más. O sea, eso es como un switch en un proceso dinámico de producción de material, donde ese switch en teoría debería funcionar como un relojito, perfecto, pero digamos que eh, por muchos componentes ese switch a veces comienza a fallar y es, digamos, donde ha interactuado y la tecnología y la medicina y la endocrinología, la fisiología ha comenzado a tratar de entender sobre todo lo más importante que es esos aspectos físicos, esos síntomas que están generando este tipo de alteraciones que se producen a nivel de la glándula y no solamente de la glándula, sino a nivel de hormonas, de una deficiencia o un aumento en la producción de estas hormonas. Entonces es bien interesante. Pues el tener como base que, digamos, a nivel de la glándula tiroides, pues nosotros dependemos de ese eje hipotálamo pituitaria y donde, digamos, lo más interesante es que la glándula tiroides produce dos de las más importantes hormonas como es la T3 y la T4, de las cuales la T4 la produce directamente la glándula tiroides y un 20% la produce la glándula. El resto, pues, se necesita eh, usar otro tipo de componentes, como es en este caso la, 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 la T4, digamos que sirve como base para que el resto de materia que la T3 tiene, pues se pueda producir por efecto de la acción en el hígado y donde digamos que ese T4 se convierte en T3. Y no solamente el T3 como un isómero, sino también tenemos una molécula que está tomando muchísima importancia, como es la T3 reversa. Y esa T3 reversa, digamos, hay unas partes en donde sabemos que hay unas fracciones que nosotros entendemos que son moléculas que están transportadas por unas proteínas y tenemos una fracción en las cuales se encuentran bioactivas para que el cuerpo las utilice. Entonces, digamos, el tener este tipo de señalización y poder entender cómo esa señal en el cuerpo, en las glándulas, van a comenzar a generar diferentes tipos de switch y diferentes tipos de tráfico en el cual sabemos que por algunas afecciones estamos encontrando que hay un componente autoinmune muy importante y digamos y otra afección por deficiencia o por insuficiencia, bueno, por muchos aspectos que hacen que esa hipersecreción, esa hiposecreción tenga unos componentes diferentes. Entonces es bien interesante esto. Tener en cuenta, digamos, que esa T3 reversa, que es relativamente nueva, digamos, entre comillas, que es un isómero básicamente de la T3, es simplemente por el cambio de las posiciones de los yodos. Y sabemos que el yodo es fundamental en la tiroides y digamos que esa característica hace, digamos, que nosotros lo tengamos en el cuerpo como una molécula de backup y nos puede ayudar a tomar ciertas decisiones a nivel de energía o de conservación de energía o de producción de energía en el cuerpo. Entonces es bien interesante.
También importante cómo a través del tiempo y la tecnología se ha desarrollado y se ha entendido el proceso del tráfico, de cómo nosotros incorporamos en las células de la glándula tiroides, los folículos tiroideos, donde se produce básicamente esas hormonas, esas fracciones de la T3 y la T4 y cómo, digamos, entender el proceso de reciclaje del yodo y del yodo que nosotros consumimos en los alimentos, en la sal yodada, y sabemos que nosotros no podemos perder ese yodo porque lo necesitamos y lo necesitamos reutilizar y bueno, y mirar cómo ese proceso de transporte a través de las células, ingresar por medio de un intercambio de electrones y digamos como el sodio también nos ayuda muchísimo ese intercambio entre sodio y potasio y cómo, digamos, la tiroglobulina nos ayuda muchísimo a hacer otros procesos internos dentro de la misma célula, dentro de la misma folícula. Entonces, como las pendrinas, digamos, ellas transportan ese yodo y lo llevan a la parte interna de la célula alcaloide y donde la tiroglobulina, que es un marcador bien interesante, comienza a organizar y armar la molécula, o sea, a unir los yodos y comenzar a armar por la peroxidasa tiroidea y comenzar a armar esas subunidades que más adelante la misma tiroglobulina las va a, las va a liberar y las va a poner al servicio del torrente circulatorio. Entonces, como este proceso dinámico de captar yodo, de transportarlo del torrente circulatorio a la glándula tiroides y de la glándula tiroides llevarlo al folículo tiroideo y ahí comenzar a armar las diferentes fracciones y como esas fracciones de T3 y T4 se comienzan a armar y digamos, de ahí digamos que el trabajar con una molécula par, una molécula impar, hace digamos que el mismo sistema desarrolle una forma de poder eh, producir las fracciones que se necesita dependiendo la necesidad del mismo sistema, ¿no? Entonces es bien interesante. ¿Cómo está esta tiroides, esta glándula, estas hormonas tiroides? Pues tienen un impacto muy importante, no solamente en el proceso metabólico en los tejidos, sino en muchísimos procesos, digamos, a nivel de células, a nivel de transmisión, a nivel de generar muchísimos procesos en el cuerpo a nivel de metabolismo, a producción de energía, eh, en producir, digamos, ese tipo de material que necesitamos para que ellas mismas también se puedan activar y se puedan reutilizar y nos den esa señal de que lo que está sucediendo en el cuerpo cuando tenemos unas anomalías, ¿no? Importante también, digamos, tener en cuenta que de las enfermedades más comunes que hay a nivel de las afecciones de las hormonas tiroideas está lo que es las enfermedades tiroideas primarias y de las cuales lo que más se ha enfocado y se ha determinado es que el 80% de ese 99% de enfermedades primarias tiroideas, el 80% tiene un componente autoinmune y un 20% es no autoinmune. Y digamos que de las afecciones más conocidas en el caso de la deficiencia de estas hormonas y la producción en exceso de estas hormonas, tenemos las enfermedades más comunes, como es la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves. Y otro componente, un porcentaje, tiene que ver con enfermedades no autoinmunes, como es el caso del bocio tiroideo, tiroiditis subclínica y algunos tumores de tiroides que se presentan. Entonces, digamos, es interesante, digamos, cómo este tipo de hormonas nos empiezan a desarrollar diferentes eh, características y diferentes signos, poder determinar, sobre todo a nivel de análisis,
entender que los análisis que nosotros hacemos en el laboratorio son análisis cualitativos y cuantitativos. O sea, determinamos la presencia y fuera de eso determinamos la cantidad de cada una de ellas. Y digamos, en el caso de las enfermedades primarias de la tiroides, el caso del hipertiroidismo, pues lo que nosotros estamos es evaluando cómo ese exceso de producción de hormonas nos está generando unos efectos en las personas que pues se pueden evaluar físicamente y por signos podemos y se pueden evaluar y corroborar con valores numéricos. Entonces, no solamente lo que es la parte de la hipersecreción y la deficiencia, ya sea producidas por diferentes causas, pues son las que marcan la pauta de cómo entender este tipo de afecciones, ¿no? En el caso del hipertiroidismo, por ejemplo, donde sabemos que hay un exceso de hormonas tiroideas en los tejidos, donde hay algunas características físicas que se sobresalen básicamente en lo que es los ojos agrandados, el bocio en el cuello, digamos, y algunos síntomas que se presentan como la sudoración, la pérdida de peso, en el caso de las mujeres son los ciclos menstruales irregulares, el aumento de la presión sanguínea y digamos que ahí también es interesante cómo la presión sanguínea a nivel de hipertensión tiene también un componente importante con tiroides digamos, y ahí se da uno cuenta cómo los procesos en el cuerpo de las afecciones son multisistémicas, no solamente no son focalizados, sino que ya son integrales. Por eso digamos que es lo complejo de todo este proceso, ¿no? Y digamos que también se encuentra, digamos que en el caso del hipertiroidismo, al haber una hipersecreción, pues la glándula se inflama, se deforma un poquito y pues digamos que nos da esa característica del bocio tiroideo que es típico, digamos, de esa hipersecreción de hormonas, ¿no? Importante, digamos, cómo esa cascada de ensayos que están disponibles digamos, cómo a través del tiempo los mismos estudiosos han desarrollado los diferentes algoritmos para poder entender cuál es la base de todo este proceso. Digamos, todo se basa en entender que la TSH como una hormona, como el switch que activa este proceso de producción de T3 y T4, marca la pauta y digamos, y entender, digamos, sobre todo esos algoritmos de saber cuándo es un valor bajo, es un valor alto. Y digamos, aquí viene un poquito el que hay que tener en cuenta, pues, porque ya es una diferenciación muy grande, es porque, digamos, en química, cuando hacemos bioquímica, los métodos son iguales, o sea, digamos, decimos que hablamos de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, de proteínas totales y sabemos que el método es el mismo. Y entonces estaremos hablando de un shot PAB, hablamos de una uricasa PAB, hablaríamos de un Buret, por ejemplo. ¿Y qué cambia entre una marca y otra? Pues simplemente es el fabricante del reactivo, pero el método es el mismo. En hormonas es diferente porque sabemos que el componente es un componente muy complejo basado en la detección y en la cuantificación y la formación de un complejo antígeno-anticuerpo. Y entonces ahí es donde, digamos, estos algoritmos, digamos, tienen y toman un papel importante, sobre todo por el tipo de ensayo que estemos usando y cómo podemos en un momento dado esos valores nos pueden, y dependiendo de la metodología y el tipo de plataforma, y inclusive, digamos así, hasta la marca, nos pueden generar un tipo de señal que de pronto no soy la adecuada. ¿Por qué? Porque, digamos, podemos tener un algoritmo muy bonito donde tenemos la discriminación y la diferenciación perfecta de los diferentes subtipos de afecciones que se presentan por una hipersecreción o una hiposecreción de las hormonas. Y cómo esas hormonas, esa hiposecreción, esa hipersecreción se pueden ir clasificando dependiendo el grado de afección que esté presentando. Entonces, digamos que es interesante porque ya tenemos que empezar a entender la cascada de las pruebas
y tenemos que empezar a entender la expresión numérica de estas pruebas, ¿no? Que es lo interesante. Cómo, digamos, a nivel de todo el desarrollo que se ha generado a nivel de entender el concepto de hipersecreción y hiposecreción de la TSH y de la señal que generan las hormonas como la T3 y la T4 en las fracciones biodisponibles y no solamente en las fracciones biodisponibles, sino en el backup y en los anticuerpos que se han generado de las diferentes fracciones que se han descubierto y se han empezado a evaluar. Digamos, juega un papel importante el manejo de este tipo de señales que nos marcan una pauta bien interesante, ¿no? En el caso, por ejemplo, digamos, en el caso de la enfermedad de Graves, sabemos que es una hipersecreción de T3 y T4 y de las fracciones biodisponibles y en el caso de la T3 reversa. En el caso, digamos, de la hipotiroidismo de Hashimoto, donde vemos que se caracteriza porque hay una deficiencia o una baja de las hormonas principales como T3 y T4 y las fracciones biodisponibles y el backup también comienza a tener un comportamiento muy similar y como digamos en algunos casos los autoanticuerpos que son marcadores de enfermedades autoinmunes pues nos empiezan a marcar una señal que es lo interesante de esto, ¿no? Entonces digamos tener ya digamos descifrado el comportamiento de las pruebas y las anomalías que se presentan con esa hiposecreción, esa hipersecreción, pues nos da nos marca una pauta para poder entender la expresión que estamos esperando, los números de las pruebas, porque digamos, este es un componente fisiológico y digamos que es una expresión de un comportamiento, pero digamos, nosotros necesitamos evaluarlo en términos de números, ¿no? Digamos, al hablar de las diferentes pruebas, digamos, hablaríamos del perfil básico del perfil tiroideo, como es hablar de la TSH, de la T3, de la T3 libre, T4 y T4 libre, pues son, digamos, de los componentes básicos y que sabemos que siempre ha sido el componente fundamental para poder hacer toda esta clasificación y evaluación. Y ahí viene un ambiente importante, digamos, que ahí quiero resaltar porque, digamos, y digamos que el trabajar con los controles y el control externo, digamos que juega un papel importante porque, digamos, si miramos esta imagen, digamos, son unos valores, digamos, de unos datos donde estadísticamente, digamos, podemos clasificar las diferentes fracciones en diferentes comportamientos tomando como base la cuantificación. Pero entonces, digamos que aquí hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta. Como los anticuerpos que nosotros o estamos utilizando en las diferentes marcas no se extraen de la misma manera y no usan los mismos sitios de unión, por lo tanto van a tener diferentes tipos de respuestas. Y de ahí que, digamos, tenemos que tener en cuenta que hablamos de podemos tener diferentes valores en cuestiones numéricas con respecto a la expresión de los diferentes fracciones que queremos determinar. Y entonces eso es importante que nosotros lo evaluemos, porque, digamos, y ya ahora, digamos, vemos que ya el ambiente es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso del inmunoensayo, podemos verlo y podemos notar que, digamos, que es necesario que haya una muy buena discriminación de las diferentes metodologías, teniendo en cuenta no solamente la metodología, sino también inclusive hasta la misma plataforma. ¿Por qué? Porque podemos tener un mismo sistema, un mismo complejo antígeno-anticuerpo, pero ¿qué sucede? Digamos, el sistema de medición, o sea, la plataforma en la que estamos haciendo esa determinación, estamos formando ese complejo antígeno-anticuerpo, puede tener un modo o una manera de poder detectarla y de poderla cuantificar. Y de ahí que es importante tenerlo eso muy presente. Adicionalmente, digamos, podemos ver que, digamos, a diferencia, digamos, que en química, donde en química, al usar el mismo método, digamos que los resultados son relativamente homogéneos. Vemos que en hormonas el ambiente no es tan fácil, son resultados bastante heterogéneos entre las diferentes
marcas de reactivos y de plataformas. Y eso, digamos, hace que el manejo del inmunoensayo se torne un poquito más complejo de lo normal, porque tenemos que entender, digamos, que el valor numérico que estamos obteniendo depende de muchos aspectos. La forma, la metodología que estamos usando, el tracer que estamos utilizando para marcar, la forma como está, el formato que estemos utilizando, si es un formato competitivo o no competitivo, si es una técnica de un paso o de dos pasos, si es una técnica indirecta o directa, el tipo de sistema de medición, si es un sistema eh, automático o semiautomático o manual. Digamos, todo eso conlleva a, digamos, a que podamos tener este tipo de variedad de resultados que en algún momento, digamos, para los médicos son los que más van a sufrir este tipo de cambios, porque vemos que los resultados en algunas marcas y en algunas metodologías, eh, los valores cambian tremendamente. Entonces, digamos que es importante tener presente, digamos, ese tipo de situación. Hay moléculas que son muy estables, son moléculas que tienen tienen componentes que, digamos, a nivel de fabricación son muy similares los procesos y digamos que podemos tener valores relativamente homogéneos. Pero hay otro tipo de moléculas donde definitivamente los valores cambian tremendamente y digamos que ahí juega un papel importante el manejo integral de toda esta información, que es el usar diferentes tecnologías. De hecho, digamos, una de las recomendaciones, hay un libro muy interesante que se llama El Handbook del Inmunensayo, donde explican, digamos, el desarrollo de la historia del inmunensayo desde hace mucho, más de 60 años y cómo, digamos, el desarrollo de las diferentes metodologías y los diferentes procesos de purificación de anticuerpos han marcado la pauta en muchos de las pruebas que se están usando. De ahí que, digamos, las marcas tradicionales tienen una trayectoria de muchos años, pero digamos que hay ahorita la proliferación de muchísimas marcas y de modelos y de métodos que están tratando de mejorar este tipo de resultados y es interesante evaluarlos y tenerlos presentes, digamos. De ahí que, digamos, cuando estamos evaluando los controles, digamos, debemos tener presente que tenemos que evaluar de muchas formas y, digamos, no solamente en la metodología, sino la plataforma y en un momento dado hasta hablar de la misma generación o modificación del método que estamos utilizando. De ahí que, digamos que vemos que con el tiempo cada vez se está volviendo más especializado las pruebas. Y eso, digamos, estamos tomando el perfil básico, como es, digamos, el perfil tiroideo básico, como es el T3, T4, T3 libre, T4 libre, TSH, digamos que es lo más interesante. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta en esta parte de control, y me dedico, me quedo un poquito aquí, es porque digamos, tenemos que tener en cuenta que nosotros en nuestras metódicas estamos trabajando con anticuerpos de origen animal. Y digamos que eso es importante que lo resaltemos porque estamos detectando, estamos utilizando anticuerpos de origen animal donde hemos purificado algunos anticuerpos con base en algunas especies de mamíferos. Y a pesar de que seamos mamíferos, pues tenemos algún componente que nos hace algo diferente. Y de ahí digamos que es importante tener presente eso porque nuestros controles, nuestros controles que usamos son controles que de origen animal, perdón, de origen humano, pero tienen componente animal, porque precisamente estamos trabajando con anticuerpos que se han purificado y se han extraído de animales. Entonces estamos haciendo una extrapolación de un comportamiento de unos anticuerpos en humanos, pero con comportamientos de anticuerpos que se han purificado en unas especies de animales que tienen una compatibilidad con el ser humano. Entonces es importante tenerlo eso presente, ¿no? Y vamos a ver más adelante. De ahí digamos que, de ahí que los controles de calidad juegan un papel importante, pero digamos que también es importante tener presente que
hay otras herramientas que nos permiten a nosotros evaluar de una forma más eficiente cómo esos marcadores, en este caso esas fracciones de hormonas, nos pueden dar una mejor señal. De ahí que, digamos, no solamente nosotros nos tenemos que basar en el control de calidad externo, sino que también tenemos que trabajar con los grupos pares o con los reportes mundiales o los reportes de manufactura que nos dan una lectura mucho más real de lo que a veces en algún momento se pensaba que el control de calidad externo nos daba esa señal, ¿no? A partir de la EP15 en el año 2015, cambia un poquito el criterio para evaluar lo que es la veracidad de las pruebas cuantitativas, porque nosotros aquí estamos es cuantificando y entonces esa cuantificación ya no solamente está basada en la velocidad que tienen los controles externos, sino que también ya nos dan 5 opciones para poder calcular esa veracidad que es bien interesante. Entonces, digamos, lo importante, digamos, es que haya una correlación entre el control de calidad interno, el control de calidad externo y lo que nosotros estamos produciendo. Pero partamos de un principio que los controles son sistemas de verificación de sistemas de medición, porque son componentes que nos están diciendo cómo se comporta una máquina, un reactivo, una metodología en un momento dado. Pero eso, digamos, no es sinónimo de que la prueba las muestras biológicas tengan un comportamiento similar a los controles. Y eso, digamos, es bueno que lo vayamos diferenciando. ¿Por qué? Porque, digamos, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, de las nuevas metodologías, se están encontrando un cierto número de afecciones que se están presentando y sobre todo a nivel de interferencias. Y entonces, digamos, al hablar de interferencias en un momento dado, era un tema un poquito como muy alejado, muy ajeno, pero digamos ahora está tomando mucha relevancia y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, digamos que es importante que los controles nos marcan una pauta, pero tenemos que hacer un análisis muy dinámico porque con una visión 360 grados, porque estamos trabajando anticuerpos de origen animal con anticuerpos de humanos y digamos que podemos tener algunos comportamientos que a veces no se ajustan a la realidad, ¿no? Eh, es interesante en esas comparaciones de pruebas, es importante hacer esas comparaciones de muestras y de muestras biológicas para poder mirar definitivamente esa correlación que existen entre las diferentes marcas de reactivos. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos que tener en cuenta que a veces las marcas de los reactivos o de las diferentes compañías tienen diferentes procesos de purificación y extracción de anticuerpos y diseño de metodologías. Por lo tanto, necesitamos que haya una verificación de esa correlación de muestras biológicas y eso marca la pauta. Entonces, digamos que en una primera etapa todo se hacía con base en básicamente en comparación de marcas. Entonces, digamos, siempre se comparaba la marca tradicional con la marca nueva y digamos que eso ha sido digamos, ha sido la tradición a nivel de evaluación de resultados. Pero ya, digamos, con el desarrollo ahorita de la tecnología, digamos, ya, y donde la armonización está marcando una pauta muy grande, digamos que ya tenemos que hablar desde de la comparación con métodos de referencia, donde ya no vamos a hablar de las marcas tradicionales, sino que tenemos que hablar de espectrometría de masas, por ejemplo, donde ya el método de referencia por sensibilidad y por especificidad a nivel cuantitativo es el espectrometría de masas, y donde ya nosotros tenemos que empezar a hablar de estándares de referencia, comienzan a marcar la pauta. Entonces, digamos, es bien interesante poder tener eso, ¿no? A nivel de referencia, a nivel de valores de referencia para las pruebas, pues también es bien interesante esto porque, digamos, se encuentra que a veces entre las marcas hay unas diferencias en valores numéricos y a veces, digamos que dependiendo de la marca, tenemos unos valores que tienen unos valores mucho más altos o más bajos con respecto a otras marcas. De ahí que la importancia que se debe hacer esas comparaciones de métodos a nivel de verificación de pruebas a nivel de P9 es muy importante. Y digamos que es interesante ver cómo, digamos, los valores a través del tiempo y se empezaron a manejar, digamos, de una manera muy coloquial en el sentido que eran valores muy cuadriculados.
ya ahora sabemos que tenemos que dar a nivel de valores poblacionales o de pronto buscar, digamos, portales donde, por ejemplo, digamos, este portal de Caliper, que es un portal canadiense, ellos se especializaron mucho en valores de niños y, digamos, donde ellos evalúan el, el- 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 cómo las diferentes metodologías y las diferentes plataformas se comportan en este tipo de población por edades y por sexo. Entonces marca una pauta muy interesante, ¿no? Y es importante tenerlo presente, porque eso ayuda mucho a entender el concepto de los valores de referencia, ¿no? Como digamos a nivel de mediciones y donde se hacen esos estudios comparativos y de donde se evalúan las afecciones teniendo en cuenta algunas características de las mismas moléculas, hacen que, digamos, se hayan desarrollado muchos artículos científicos que comienzan a marcar la pauta de cómo los componentes de las hormonas tiroideas juegan un papel importante no solamente en la parte metabólica, sino también en la parte mental, en la parte de transmisión nerviosa y cómo eso, digamos, está tomando una gran relevancia, digamos. Es interesante cómo esas fracciones biodisponibles se deben evaluar de una forma dinámica, no solamente como valor único, independiente, sino en concordancia con otras pruebas para poder entender, digamos, el comportamiento de estos resultados, ¿no? Entonces es importante, y no solamente es tomar como base las pruebas básicas, sino también tener en cuenta las pruebas complementarias que nos han ayudado mucho a entender el componente autoinmune. Yo me acuerdo cuando hace muchos años tuve la oportunidad de hacer un curso de autoinmunidad en Alemania y en ese momento se hablaba de una incidencia del 2% en la población mundial y sabemos que ahora, después de 15 años, el incremento de la incidencia es muy grande. Yo me acuerdo que en ese momento, cuando estábamos haciendo las pruebas conociendo unas pruebas de autoanticuerpos, teníamos unos autoanticuerpos, unos perfiles de autoanticuerpos donde hablábamos de enfermedad celíaca, vasculitis, de hepatitis autoinmune, de anemia perniciosa, y se hablaban de ANAS y ENAS, y se hablaban de unos perfiles de 4, 6, 8 autoanticuerpos, y digamos como el componente, digamos, para en su momento con la inmunofluorescencia, digamos, en su momento marcó un choque, porque, digamos, los patrones de inmunofluorescencia, a pesar que es un gol estándar, a veces generan algunos resultados no concordantes, porque, digamos, a veces podemos encontrar varios autoanticuerpos presentes en diferentes afecciones y en diferentes estadios. Y entonces el encontrar varios autoanticuerpos, pues a veces se salen un poquito de la normatividad, sobre todo en autoinmunidad es bien, bien interesante, ¿no? Entonces, digamos, aquí, digamos, el tener ya, haber aislado y tener ya unos autoanticuerpos que nos permiten ayudar a entender cómo el deterioro a nivel de células, a nivel interno en los órganos, comienzan a hacer una liberación de componentes y cómo el sistema inmune de nuestro cuerpo, que es un sistema muy perfecto, muy, muy psicorrígido, detecta que es un cuerpo extraño y comienza a generar unos autoanticuerpos que nos sirven a nosotros como señalización para entender qué es lo que está sucediendo. El caso del TRAF, de los anticuerpos antiperoxidasa, los antimicrosomales, digamos, la tiroglobulina, la antitiroglobulina, digamos que son anticuerpos que nos han ayudado muchísimo a poder entender y poder eh, manejar los algoritmos que las mismas asociaciones internacionales han desarrollado para poder entender este componente de cómo esa fisiología, la etiología de las enfermedades a nivel endocrinológico juegan un papel importante. Entonces, digamos, el usar estos algoritmos de cómo nosotros podemos detectar o cómo podemos diagnosticar o aplicar una cascada de pruebas para poder definir la terapia que tenemos que seguir, o la conducta que tenemos que seguir frente a la presencia de un hipotiroidismo, como lo confirmamos, es interesante, ¿no? Entonces, digamos, cómo este tipo
de marcadores no juegan un papel importante. Yo ingresé a la Asociación de, Europea de Tiroides y digamos que es interesante porque los guidelines no se han modificado desde el año 2019, o sea que siguen teniendo el mismo comportamiento, pero dadas las circunstancias como las pruebas están cambiando en estos momentos, las metodologías están cambiando, es necesario que ellos también actualicen sus algoritmos, porque digamos, sabemos que hay componentes que están cambiando y están tomando otros rumbos, ¿no? En el caso, por ejemplo, digamos, del TRAF, de los anticuerpos de los receptores de TSH, están jugando un papel muy importante ahora entender, digamos, cómo el mismo cuerpo se engaña a la tiroides o engaña digamos, dice, bueno, y entonces, ¿cómo la engaño? Pero ella no entiende y sigue produciendo y está generando una señal para que se libere T3 y T4. Pero sabemos que hay unos anticuerpos que bloquean los receptores y engañan ese feedback negativo, lo bloquean, pero ella no entiende y entonces dice, bueno, aquí es bien interesante toda esta parte de poder descifrar y entender qué es lo que sucede por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Graves, que es en ese hipertiroidismo, ¿no? Entonces es bien interesante poder entender cómo esos receptores, esos receptores de los anticuerpos nos bloquean esa señal y pues simplemente lo que hacen es bloquear y generar una señal que no es la adecuada, ¿no? Por ahora tenemos lo que son el TRAP, que es el TRAP, que es los anticuerpos, pero esto es lo que nosotros, de los cuatro que se han desarrollado, solamente hay uno que tiene pruebas comerciales, digamos, y como son los estimulantes de la tiroides, pero ya por espectrometría de masa se han podido identificar y muy seguramente en un tiempo no muy lejano vamos a poder tener pruebas de anticuerpos bloqueadores y anticuerpos estimulantes y anticuerpos de unión que bloqueen las inmunoglobulinas a nivel de los TRAF. Entonces, digamos que es bien interesante cómo a medida que se va aumentando la sensibilidad de las pruebas, de las metodologías, pues vamos a encontrar que se van a desarrollar nuevos kits, nuevas metodologías para poder entender el impacto negativo o positivo de estos marcadores en la señalización celular que estamos generando, ¿no? Como el TRAP, digamos, ha tenido un papel importantísimo, sobre todo en la diferenciación del hipertiroidismo, en el diagnóstico de Graves, en el monitorear tratamientos, en evaluar los riesgos de enfermedad tiroidea en mujeres embarazadas. Es interesante, por ejemplo, digamos, el impacto, digamos, de cómo la tiroides en una mujer embarazada genera ciertas señales que en un momento dado puede impactar no solamente a la mamá, sino también al niño. Y cómo es importante estar evaluando, y no solamente a nivel de métodos no invasivos, como es el caso de las pruebas de serología, sino también con ayuda de imágenes diagnósticas. Entonces es bien interesante, ¿no? A nivel, digamos, de cómo, digamos, la forma de que purificamos los anticuerpos y dependiendo del tipo de desarrollo de la tecnología, pues se han usado diferentes materias primas para poder hacer esa producción de esos anticuerpos, digamos que, y lo que se ha buscado es ahora es tratar de que no solamente se use de animales, sino también de humanos para buscar una mejor respuesta y una mejor señal, ¿no? Es interesante. A nivel, digamos, de, 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 de bocio, por ejemplo, a nivel de todo este tipo de comportamientos adicionales que no son antiinmunes, digamos que es interesante evaluarlos eh, con otro tipo de comportamientos, no solamente a nivel de marcadores serológicos, sino también a nivel de ayuda de imágenes y de biopsias para poder tomar unas decisiones en cómo se debe manejar, ¿no? A nivel de hipotiroidismo, por ejemplo, es bien interesante y sobre todo que es de las enfermedades más comunes en la población mundial de cómo los síntomas y las señales pues marcan la pauta, no solamente a nivel externo, sino también a nivel interno, y cómo es un proceso muy complejo de poder entender los efectos de ese hipotiroidismo, porque involucra el síndrome metabólico, el aumento del riesgo cardíaco, de enfermedades cardíacas, la hipertensión, como
como complemento a esa falta de esas hormonas que intervienen en los procesos metabólicos, pues marcan una pauta muy grande, ¿no? El más conocido, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que es de lo más común, digamos, cómo se puede evaluar con base en la señal que nos genera en los algoritmos que vimos hace un rato en el cáncer de tiroides, cómo podemos diferenciar ese tipo de cáncer, no solamente a nivel a nivel de marcadores, sino también con la ayuda de imágenes y con procesos quirúrgicos donde debemos hacer extirpaciones y hacer esas evaluaciones postoperatoria de cómo estamos teniendo de pronto una recurrencia una, o no una recurrencia a nivel de este tipo de señales de células que no son las que estamos esperando, ¿no? Entonces es bien interesante y cómo el poder utilizar no solamente los síntomas y las pruebas de laboratorio para poder involucrar otro tipo de procedimientos, como el caso, digamos, en este caso de la evaluación de la enfermedad tiroidea, digamos, utilizar el yodo radioactivo y las imágenes diagnósticas y el caso de la biopsia, pues marcan una pauta donde marca que definitivamente el trabajo en el laboratorio debe ser integral. O sea, no solamente es los valores numéricos, sino también el impacto que tiene sobre todo con otros tipos de marcadores y de ayudas que nos van a permitir para que el médico tome unas muy buenas decisiones, ¿no? A nivel de pruebas complementarias, digamos, al hablar de la tiroglobulina, los anticuerpos antitiroglobulina, antiperoxidasa, antimicrosomales, el TRAB y la T3 reversa, pues digamos que han marcado la pauta, digamos, para poder complementar todo este portafolio de pruebas que son bien interesantes a nivel de tiroglobulina, pues sabemos que es el sustrato para la formación en el folículo tiroideo, y digamos que marcan la pauta para poder producir y fijar ese yodo y armar las moléculas. Y cómo, digamos, esa tiroglobulina, cuando tenemos un problema, digamos, de cáncer, digamos, de tiroides, la tiroglobulina es un marcador muy importante. De ahí, digamos que es interesante, digamos, evaluar los valores que nosotros estamos obteniendo a nivel de controles, si los valores que estamos obteniendo en controles son valores estadísticos o clínicos, porque digamos a nivel de tiroglobulina, a nivel clínico lo que se espera que sean valores muy bajos, o sea, valores muy cercanos a cero. Y entonces cuando evaluamos controles de calidad externos o internos con valores de 2 5 10 15 20 pues no nos van a ayudar mucho en ese tipo de sensibilidades para poder entender este tipo de comportamientos que queremos evaluar, ¿no? De ahí que los protocolos para hacer esos seguimientos después de practicar una cirugía a nivel de extirpación de glándula, pues es interesante y cómo, digamos, la tiroglobulina marca esa pauta, digamos, sabemos que si la persona debería tener valores muy bajos y ahí es donde las metodologías juegan un papel primordial a nivel de detección, especificidad y sensibilidad porque manejamos valores demasiado pequeños y entonces es importante tener en cuenta eso para poder eh, monitorearlos dar una ayuda, ¿no? Entonces es interesante el manejo de todos estos marcadores, ¿no? El caso de la, de esa tiroglobulina, pues no se lleva a confirmar las enfermedades autoinmunes y es bien interesante de cómo se debe evaluar teniendo en cuenta unos puntos de corte y cómo se pueden aplicar esos algoritmos de si tenemos una tiroglobulina debe ser menor de uno y cómo los anticuerpos deben ser negativos. Y bueno, y aquí hay un montón de, de- de- de algoritmos y de señales que nos están indicando cómo se deben interpretar estos resultados con base en esta cuantificación de estos marcadores, ¿no? A nivel de cómo los anticuerpos tiroideos, pues digamos, marcan una pauta muy grande en poder diferenciar y poder evaluar muy bien y confirmar algunos tipos de anomalías, en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Graves y de otro tipo de afecciones, ¿no? Como, digamos, juega un papel importante la arquitectura de las moléculas, de esa formación de esos complejos antígenos anticuerpos que son los más importantes. ¿Por qué?
porque es bien necesario entender la mecánica de cómo nosotros de cómo se forma ese complejo antígeno anticuerpo. Y digamos que uno de los aspectos más importantes es, digamos, el uso en este momento en los equipos automatizados de las micropartículas. Y digamos cómo esos métodos de hablar de un método competitivo, un método indirecto, un método directo, tipo sándwich o no competitivo o competitivo, pues marcan la pauta, sobre todo al entender de cómo queremos nosotros formar eso, detectar y capturar, fijarlo y poderlo cuantificar, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? A nivel de los anticuerpos antitiroides peroxidasa, pues marcan la pauta porque nos permiten confirmar y asegurar, digamos, el efecto, digamos, de algunas enfermedades autoinmunes que se presentan y que nos ayudan a nosotros detectar esas fallas que se presentan por este tipo de comportamientos de la autoinmunidad. Y cómo estos guidelines pues, han desarrollado diferentes cascadas de interpretación por ejemplo, del anticuerpo peroxidasa en mujeres embarazadas, digamos, y teniendo en cuenta, digamos, cómo se basa todo en los niveles de TSH, que es la pauta, lo que marca la gran diferencia, y teniendo en cuenta los diferentes valores bajos, normales, medios y altos, digamos, comienzan a generar un tipo de algoritmo que sirve muchísimo para poder entender y descartar este tipo de disfunción tiroidea en el embarazo, sobre todo porque, digamos, sabemos que hay un desorden hormonal donde el mismo cuerpo trata de atacar, por ejemplo, el feto y donde digan, las mismas hormonas sexuales tratan de bloquear e inhibir el proceso inmune para que no afecte, no ataque el feto, digamos, y como ese doble trabajo metabólico de la madre hace que los hormonas se afecten pues digamos las tiroides no son la excepción y de ahí que es importante entender digamos todo este tipo de comportamientos que se presentan y cómo podemos nosotros visualizar y qué terapia se debe tomar para mejorar la calidad de vida de la paciente, ¿no? Entonces es bien interesante, digamos, el tener en cuenta todas estas versiones de anticuerpos que se han identificado y se han buscado cuál es su verdadero papel que juega en los resultados que estamos obteniendo. Entonces, digamos, esto, digamos que es bien interesante. La T3 reversa, digamos que es de las moléculas bien interesantes y que está tomando un papel muy importante ahora sobre todo que juega un papel, sobre todo en el manejo le da al médico, porque como es una molécula, es un isómero que a veces puede confundir en los diagnósticos y entonces, digamos, es bien interesante y, digamos, es poder tener esta molécula para poder hacer esas cuantificaciones, ¿no? De ahí que el papel de esta molécula, como es el caso de situaciones críticas donde, digamos, el cuerpo dice, oiga, yo necesito energía, pero la necesito hacia otros mecanismos. ¿Por qué? Porque no me puedo enfocar en producción, producción de energía, sino que lo necesito en otros procesos para que me ayude a, a generar otro tipo de respuesta, digamos. Entonces, digamos, esa mediación que tiene la T3 reversa, digamos que ha sido interesante como, y cada vez se están encontrando mucho más efectos y acciones que está tomando la T3 reversa y por lo tanto, digamos que es interesante cómo tenemos que estar mm, atentos a poder utilizar este tipo de marcadores para dar una mejor respuesta. Sabemos que por su estructura química son similares en la T3, pero la posición de los yodos es lo que hace que estructuralmente tengan un comportamiento diferente. De ahí digamos que por eso hablamos en química de sustancias químicas que son isómeros, que son sustancias químicas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente distribución espacial y digamos que aquí la T3 reversa tiene ese papel importantísimo en ese aspecto y digamos y su función básicamente es entender
esa regulación y ese equilibrio que genera en las diferentes partes o en las diferentes situaciones que puede presentar el cuerpo, ya sea una enfermedad no tiroidea, puede ser un problema cardíaco, un problema renal, un problema metabólico. Entonces, digamos, la T3 reversa juega un papel importante, ¿no? De ahí que también es importante entender, digamos, que cuando se hacen tratamientos, entonces podemos tener un efecto que hace que esta T3 reversa pueda tener diferentes signos que nos dan a nosotros, como es a nivel de cuantificación, es decir, tenemos valores bajos o valores elevados, nos están marcando unas características. Entonces, digamos, cuando hay una disminución de, digamos, de la T3 reversa, pues nos está indicando definitivamente que es típico, digamos, de, 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 de unos problemas metabólicos y a nivel tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Lo mismo cuando se aumenta, entonces eso también nos marca una pauta de pronto nos está diciendo que tenemos problemas a nivel de pronto algún problema de fármacos o de, bueno. Entonces es interesante y digamos que eso es lo que esta ahora se está desarrollando y hay muchos otros artículos que demuestran, digamos, cómo esta T3 reversa está jugando un papel muy importante en esos procesos de mediación a nivel de tratar de buscar un equilibrio en el cuerpo. Digamos, algún autor lo comparaba a la T3 reversa como el freno de mano del carro, el freno asistido que tienen los carros, digamos, más o menos el mismo concepto que tiene, que se tiene sobre la T3 reversa. Entonces es bien interesante, ¿no? Digamos, digamos, la característica principal, digamos, como es un isómero de la T3 total, digamos, uno esperaría, digamos, que tenga unos comportamientos muy similares o antagónicos y, digamos, típicos de algunas características, como en el caso del hipotiroidismo primario, donde él tiene un comportamiento antagónico a lo que se presenta en la fracción, como en la T3 total, ¿no? Entonces, él juega un papel interesante. A nivel, digamos, del manejo emocional, a nivel de quién iba a pensar, digamos, que a nivel mental también juega un papel importante en monitorear los niveles de T3 reversa y entender, digamos, qué es lo que sucede a nivel de los estados depresivos. Es interesante, digamos, un campo nuevo donde se habla de toda esta hormona o esta fracción de la hormona que es una hormona reguladora y pues también marca la pauta en este tipo de afecciones, ¿no? Entonces es importante. Teniendo ya como base, digamos, todo este gran cúmulo de marcadores serológicos, donde nos van a marcar y nos van a decir a nosotros cómo es el comportamiento dinámico o un comportamiento atípico a nivel de hipersecreción o hiposecreción y a nivel de señalización por deterioro, por inflamación o por un deterioro del mismo tejido. Entonces es importante tener en cuenta que los métodos que nosotros estamos usando son unos métodos bastante interesantes. ¿Cuál es uno de esos? Digamos que si miramos a nivel de desarrollo de la tecnología, de lo que nosotros queremos detectar y cuantificar, digamos que la quimiluminescencia en este momento está jugando un papel muy importante en este aspecto. ¿Por qué? Porque hemos mejorado la sensibilidad en el sentido que estamos trabajando con una sensibilidad de 10 a la menos 12 y donde ya, digamos, la parte mecánica, la parte óptica juega un papel relevante en este tipo de metodologías, ¿no? Digamos, como, digamos, pasar de un sistema manual automatizado y pasar, digamos, de un sistema visible a un sistema donde usamos otro tipo de marcadores para otro tipo de señal lumínica que necesitamos que nos pueden detectar cantidades más pequeñas pues tiene un efecto muy importante, sobre todo de poder detectar cantidades tempranamente para un beneficio en el sentido de que podemos prevenir y predecir de pronto algunos comportamientos y algunas anormalidades. Entonces, digamos que de ahí que es importante tener en cuenta, digamos, el caso de la quimioluminiscencia, que es en este momento, digamos, es de lo más interesante. Sobre todo que ahora, digamos, la mayoría de las compañías están usando quimiluminescencia. ¿Por qué? Porque las patentes de los marcadores se vencieron. Entonces ya no hay la restricción del pago de grandes cantidades de derechos por usar las patentes o los marcadores. Ya ahorita, pues digamos que sabemos que
se vencieron y digamos ya con la globalización, entonces ya hay muchos isómeros, muchas moléculas que están teniendo un gran impacto en el sentido de poder volverse mucho más sensibles y mucho más específicos, que es lo que se está buscando, ¿no? Digamos, donde ya definitivamente, digamos, no es por demeritar, pero ya la colorimetría llega hasta cierto nivel de avance de las pruebas y donde ya debemos entrar a otra dimensión de pruebas automatizadas, donde busquemos otro tipo de señal que nos permitan nosotros detectar cantidades mucho más pequeñas y con un grado de especificidad mucho más grande por la automatización de los procesos y toda esta situación. Entonces es bien interesante tener en cuenta todo eso, ¿no? Como las micropartículas, digamos, el usar las micropartículas de óxido de hierro, pues han marcado la pauta, sobre todo en la parte de automatización de equipos, en los procesos de separación. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en los procesos de separación, si nos fijamos en en la gráfica anterior, aquí digamos que tenemos una gráfica de una ELISA convencional donde los anticuerpos están adheridos a las paredes internas del depósito de plástico. En la quimiluminiscencia es diferente. ¿Por qué? Porque la copilla de plástico que nosotros usamos son unas fases temporales donde nosotros vamos a formar unos complejos antígeno-anticuerpo con base en un elemento importantísimo, que es el óxido de hierro como principal elemento de separación de compuestos. Y eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque, digamos, esas moléculas de óxido de hierro han sufrido un desarrollo muy grande, no solamente a nivel de diagnóstico in vitro, sino para muchas áreas del conocimiento, en alimentos, en agrícola, en veterinaria, en muchísimos ambientes se están utilizando la quimiluminiscencia, y no solamente la quimio, sino la fluorescencia y muchos otros tipos de metodologías que tienen como base el uso de las micropartículas como proceso de separación, básicamente. Y entonces, digamos que ahí nosotros jugamos un papel importante porque nosotros estamos trabajando básicamente con anticuerpos que vamos a utilizar producidos y extraídos y purificados y adheridos a estas micropartículas de óxido de hierro, ¿no? Y entonces es bien importante. El desarrollo, digamos, de esa micropartícula, alguien levantó la mano, entonces no sé si seguimos o vamos hablando. Eh, Al final lo verificamos, ¿no? Entonces, digamos, como en las micro, y es importante aquí caer en cuenta, digamos, es cómo ese complejo antígeno-anticuerpo que estamos formando con la ayuda de una partícula de óxido de hierro, que es un metal, donde nosotros vamos a adherirlo a las paredes, a la superficie de estas micropartículas, vamos a pegar los anticuerpos o los antígenos, dependiendo del tipo de formato que estemos usando, y cómo por medio de unas reacciones de acople entre el antígeno y el anticuerpo, la muestra del paciente, la micropartícula, las características de avidez y de afinidad, vamos a desarrollar esa formación de ese complejo, y a partir de que formamos ese complejo lo podemos visualizar, ya sea por la quimiluminiscencia o por la fluorescencia, por el FPIA, por la electroquimiluminiscencia, pues digamos que es lo interesante, pero digamos no debemos desconocer esta mecánica de este proceso. O sea, digamos, es como nosotros, estas micropartículas que nosotros estamos usando en presencia de la muestra, vamos a generar un tipo de unión que después lo vamos a fijar y lo vamos a marcar. Y entonces ahí marca una pauta bien interesante a nivel de pruebas. Digamos, el tener el conocimiento, digamos, de lo que está haciendo en las compañías orientales, asiáticas, digamos, es interesante cómo ellos han buscado y han generado tipo de moléculas muy similares a las de Occidente. En el caso, digamos, de la quimiluminiscencia, el marcador por esencia en Occidente celeste es de acridinium, y cómo en Oriente, en Asia, se diseñó y se patentó una molécula similar como es el ABI, el aminobutil isoluminol, que es una molécula mucho más pequeña a nivel de tamaño
y pues lógicamente da unas características diferentes un poquito de diferencia a nivel de estabilidad y de mejor señal a nivel de poder cuantificar o detectar ese complejo antígeno-anticuerpo. Y entonces partamos de esta gráfica, que es una gráfica muy interesante, porque esta gráfica, digamos, si usted mira aquí en esta gráfica anterior, nosotros veíamos como si fuera una molécula lineal, como vemos en esta gráfica, pero digamos, si vemos en esta gráfica, que es una gráfica del año 2025, el cambio es un poquito diferente porque vamos a tener una estructura un poquito espacialmente, un poquito diferente, pero que está marcando una pauta muy grande y eso es importante que lo tengamos y lo conozcamos porque eso nos va a ayudar muchísimo a entender las pruebas. La mecánica de poder tener en estos sistemas, ya sea en un solo soporte o en diferentes soportes, los componentes de ese complejo de anticuerpos, basado básicamente en unas micropartículas de óxido de hierro unidos a esos anticuerpos o a esos antígenos, el usar unos calibradores como un material interno dentro del mismo proceso o usar los calibradores como material externo, digamos, marca en la metódica o la característica de la metodología que se ha desarrollado, ¿no? El usar unos buffer, unos diluyentes, un segundo anticuerpo pegado o adherido a la sustancia luminiscente, que es lo que nos va a generar ese complejo, que es lo que nosotros necesitamos, pues nos da un comportamiento bien importante, ¿no? Cómo la temperatura en ningún ensayo juega un papel importante. Si usted se acuerda cuando hacíamos ELISAs, en ELISAs, digamos, muchas veces comparábamos o podíamos compensar la temperatura con tiempo. Y digamos ya con el desarrollo de la tecnología, la temperatura juega un papel importante porque sabemos que la temperatura es un catalizador químico que acelera los procesos de reacción química, pero no participa en ella. Y digamos que eso es un marcador diferencial a nivel de tecnología, sobre todo, digamos, a nivel de los últimos desarrollos tecnológicos. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando uno mira y si uno tiene el acceso a trabajar con diferentes metodologías, vemos que las temperaturas sí se utilizan, pero la cubeta que usamos es una cubeta que tiene un diseño diferente a lo tradicional, digamos, a lo tradicional. ¿Cuál es la copilla tradicional? Que es una copilla rectangular con fondo redondo y que tiene una capacidad de X volumen, pero es una copilla rectangular, o sea, y es lo particular. Digamos, Snide dice ellos, no, yo quiero usar una copilla diferente y usa una copilla cuadrada y ahí viene la gran diferencia, porque él dice, bueno, si tengo en cuenta el calor, que es un catalizador químico, y si yo caliento las 5 caras de la cubeta, digamos que eso es lo interesante, digamos, el usar 5 caras, digamos, en la cubeta, pues marca la pauta, digamos, es lo interesante, digamos. Si yo tengo las 4 caras de la cubeta laterales y la quinta cara de la cubeta. Las tengo a una temperatura donde la cubeta tiene contacto con la plancha de calentamiento, pues la velocidad de reacción de esa formación de esos complejos que estoy haciendo antígeno-anticuerpo va a ser mucho más eficiente y mucho más rápido. Entonces, digamos, cómo ese impacto de la temperatura, 37 grados, nos va a ayudar muchísimo a entender el comportamiento de esa reacción química, ¿no? Entonces, es bien interesante. Y digamos que ahí viene otra gran diferencia en los procesos de las pruebas de inmunoensayo. El gran problema de cómo lavamos, cómo separamos, cómo eliminamos los excesos de reactivo y de muestras durante el proceso de formación de ese complejo de antígeno-anticuerpo. En las ELISAs tradicionales, simplemente lo que hacíamos era en los equipos, si tenemos un equipo automatizado, la estación de lavado lavaba 3, 4 veces el pocito, porque sabemos que los anticuerpos estaban adheridos a la pared interna. Pero, digamos, cuando trabajamos en sistemas donde la copilla de reacción es un sistema temporal, entonces ahí juega un papel importante las micropartículas, o sea, el óxido de hierro. ¿Por qué? Porque necesitamos usar el magnetismo para poder usarlo como una herramienta
de poder lavar y eliminar el exceso de material que hemos agregado por metodología tanto de reactivo como de muestra y después de haber hecho unos procesos de incubación y donde hemos desarrollado unos tipos de enlaces. Entonces es bien, bien, bien importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Entonces, digamos que al poder aplicar el magnetismo y poder adherir las micropartículas que tienen el complejo que estoy formando a un lado, a un lado de la copilla, pues digamos que es lo tradicional de todos los sistemas de medición y los sistemas que utilizan este tipo de procesos. Pero entonces, digamos, aquí viene otro paso interesante. ¿Cuál es? Es que yo aspiro inicialmente el exceso de reactivo y de muestra. Luego agrego el buffer nuevamente y entonces viene algo que nadie ha hecho, digamos, y que definitivamente en los procesos simples está la innovación y se puede evaluar la tecnología. Digamos, yo desmagnetizo las micropartículas, las dejo libres en el sistema líquido y debajo le agrego un magneto de tal manera que me genere unos remalinos. ¿Con qué fin? Con el fin de eliminar las posibles interferencias que se pueden haber quedado pegados en estos, cuando le aplicamos el imán, pueden haberse quedado restos de sales, complejos proteicos, lípidos y otros fragmentos de algunas cosas que en algún momento nos pueden generar una interferencia. Entonces, digamos, el poder eliminar este tipo de exceso o de posibles interferentes, pues nos va a ayudar muchísimo a que la respuesta sea mucho más eficiente. Entonces, si yo lo lavo 3 veces y le hago 3 veces, le aplico el magnetismo y lo libero y le agrego un magneto, pues me va a generar una mejor respuesta frente a los sistemas tradicionales que usa agregar el magneto, tener el magneto activado y simplemente lavo la cubeta 3 veces en 3 ciclos de lavado. Entonces, digamos que esos procesos digamos, de lavado ayudan muchísimo a mejorar la señal de las pruebas. Entonces, digamos que eso, digamos, a nivel de tecnología ha marcado la pauta, sobre todo porque en este momento, digamos, donde tenemos tantos marcadores, hablamos más o menos de 9 marcadores, digamos, y sabemos que las cantidades de esos marcadores son demasiado pequeñas, porque es a nivel hormonal y las cantidades son demasiado, donde trabajamos a nivel de sensibilidad de 10 a la menos 12, pues necesitamos de mitigar el impacto de las posibles interferencias endógenas o exógenas que se nos puedan presentar en las muestras biológicas. Sabemos que una muestra biológica tiene cualquier cantidad de materiales y de compuestos orgánicos que pueden estar en la matriz proteica sin tener nada que ver o que tengan que influir en algún momento en algún proceso. Entonces, digamos, el poder haber diseñado un sistema donde yo pueda eliminar ese tipo de restos proteicos que me quedan en esa formación de esos complejos y donde las agujas que hacen esos ciclos de lavado no tengan contacto, sino simplemente que ellas lo hagan por desplazamiento vertical, pues digamos que eso ayuda muchísimo a entender estos procesos. Otro proceso que también ha cambiado muchísimo en las metodologías de inmunoensayadores es el cambiar los procesos de muchas marcas o de muchos analitos debido a sus limitaciones que tenían a nivel de sensibilidad, a nivel de respuesta, y esos son los métodos competitivos, digamos, y sabemos que en los métodos competitivos lo que nosotros hacíamos básicamente era poner en contacto el antígeno el anticuerpo de la muestra con un antígeno o un anticuerpo marcado con un reactivo, de tal manera que ellos lucharan por el sitio activo con que se une a la micropartícula y nos va a dar una señal. Y sabemos que esa señal era inversamente proporcional. Si tenemos una señal muy alta de luz, sabemos que había muy poquita cantidad de muestra, y si la señal de luz era muy bajita, digamos que había una cantidad elevada del analito que estábamos analizando. Digamos que eso es, digamos, una de las características típicas de los métodos competitivos y que son métodos que, digamos, convencionalmente se siguen usando. Pues Snide dice, no, yo quiero cambiar ese método competitivo por el método tradicional que es el método sándwich. Un método sándwich sabemos que es un método donde nosotros vamos a hacer una reacción donde vamos a unir la micropartícula que está adherida al el primer anticuerpo y ponemos en contacto con la muestra
y simplemente lo que vamos a hacer es que por unos procesos de incubación y temperatura, pues vamos a hacer esa unión del primer anticuerpo con la muestra, con el analito de la muestra del paciente. Y después nosotros vamos a agregar un segundo anticuerpo que está marcado con la sustancia luminescente. Si hablamos de diferentes marcas, pues es Dacridinium, usamos luminol, usamos diferentes tipos de marcadores, pues es igual. Si usamos fluoresceína, pues es lo mismo. Digamos, es la mecánica sigue siendo igual. Digamos, es una mecánica simple y digamos lo que se busca con esta mecánica es que digamos, los complejos antígenos anticuerpos tienen mayor capacidad de respuesta, donde podemos mejorar un poquito más la linearidad, básicamente. Entonces Nay dice, bueno, yo quiero cambiar mis métodos competitivos, quiero cambiarlos a métodos no competitivos, pero aparece un ambiente, un campo bien importante que es aquí en esta parte que quiero que ustedes lo entiendan, digamos. Tengo mi muestra, mi paciente, tengo mi primer anticuerpo marcado común y corriente adherido a la microperla, lo hago reaccionar común y corriente, digamos, hago la primera parte de incubación como cualquier método tradicional, sándwich normal, ya al final le agrego un segundo anticuerpo que está marcado, pero aquí viene la gran diferencia, es que el segundo anticuerpo se une con el primer anticuerpo en dos sitios diferentes, o sea, digamos, y eso tiene, tiene un impacto muy grande en el sentido de que al tener dos epítopes, dos sitios de unión, el segundo anticuerpo me va a blindar la molécula, me la va a sellar la molécula, no en forma lineal, sino en una forma, digamos, casi circular o en forma de media luna. ¿Eso qué conlleva? Básicamente a que la sensibilidad y la especificidad de la prueba adquiera un valor mucho más grande y tratar de mitigar el impacto de las interferencias endógenas o exógenas o de la reacción cruzada que se puede presentar. Entonces, digamos, el tener estas moléculas, estos complejos anticuerpos, ya no en forma lineal, sino en esta forma, donde se unen a dos sitios de unión para poder fijar mejor esa formación de ese complejo, pues marca la pauta, y digamos, donde se mejora la linealidad tanto en los límites inferiores como en los límites superiores. O sea, hablamos del rango analítico de medición. ¿Eso a qué conlleva? Básicamente a que, y gracias a los procesos de armonización y que ya las compañías han entendido que se necesitan que los métodos usen estándares de referencia y nos comparamos con el método de referencia como es la espectrometría de masas, digamos, eso marca un impacto muy grande en la robustez de las pruebas, digamos, el que yo me pueda comparar contra una espectrometría de masas y donde yo pueda obtener una data y un coeficiente de correlación de 0,98, digamos, marca una gran diferencia a nivel de lo que nosotros estamos haciendo, es detectando y cuantificando. Y eso lo tenemos que evaluar en términos de precisión y exactitud. O sea, tenemos que tener coeficientes de variación mucho más pequeños, porque, digamos, el nivel de complejidad en que hemos formado esa molécula, pues es bastante innovadora y bastante eh, desarrolladora de incrementar esa sensibilidad y esa especificidad. Entonces, digamos, es como lo interesante, digamos, de haber cambiado la metódica de los métodos competitivos a un métodos no competitivos. Y eso pues lo vemos en términos de, a nivel de cuantificación, pues tenemos que verlos a nivel de números. Y ahí juega un papel importante porque tenemos que obtener, si hablamos de precisión, valores de coeficiente de variación muy pequeños y técnicas que sean bastante reproducibles en el tiempo. El poderse comparar frente a las posibles interferencias que generan o que siempre están expuestas los métodos de inmunoensayo, como son las interferencias producidas, endógenas producidas por autoanticuerpos de animales, del mismo sistema inmune como el factor hematoideo. En el caso de la biotina, por ejemplo, digamos, es interesante, digamos, cómo al cerrar la molécula, pues, digamos, estamos bloqueando para que estos anticuerpos se puedan adherir a las moléculas y pueden en un momento dado generar
una falsa señal, una sobreexpresión o puedan mitigar la señal, o sea, pueden disminuir la señal. Entonces es importante el poder utilizar, hacer ensayos con medicamentos y digamos, es importante y haber hecho ensayos digamos, con las muestras, con los impactos de la muestra, como es el efecto matriz, como una ictericia, una hemólisis, una lipemia, y juega un papel importante el trabajar con algunas sustancias de reacciones cruzadas como la tiroxina, levotiroxina, la dexotiroxina y otras moléculas, pues digamos, marca la pauta de cómo podemos en un momento dado mitigar esos impactos porque lo vamos a evaluar en términos de valores numéricos. Y eso es lo que el médico necesita de que esos valores sean correlacionados a lo que está esperando. ¿Cómo, digamos, y ahorita viene lo más interesante, cómo entrar a trabajar con sistemas mucho más sensibles, 10 a la menos 12, tener unos sistemas mucho más eficientes de separación de proteínas o de complejos, pues también nos da la posibilidad de que nosotros podamos estar expuestos a cierto tipo de interferencias. Y eso es un tema que hay que tenerlo en cuenta y digamos que es muy importante ahora, porque digamos, hablar de interferencias a nivel de inmunoensayo, hace unos años se hablaba solamente era de la macroprolactina. Y la macroprolactina como un proceso, digamos, a nivel de prolactinemias, a nivel de tumores, pues digamos que era una forma, digamos, o siempre estuvo enfocado era a prolactina y digamos que no se tuvo en cuenta en su momento, pero digamos en este momento se están hablando de cómo los procesos de ahora están generando impactos importantes. Entonces, digamos, el usar procesos físicos, como el caso de los procesos de separación, usar el polietilenglicol 6000 marca la pauta. Y digamos, como la TSH, que hace unos años no se hablaba de las interferencias de las macro TSHs, como una posible interferencia en valores de resultados, donde valores cercanos a 10 unidades o 10 o 20 nos estén generando ese tipo de señales, pues es interesante comenzar a entender debemos empezar a evaluarlas, ¿no? Y cómo se han desarrollado algoritmos para poder entender de que nuestros métodos de inmunoensayo están expuestos a múltiples interferencias y cómo debemos desarrollar procesos y protocolos para poder entender y dilucidar ese tipo de interferencias que podemos estar expuestos o que las muestras biológicas estén expuestas, ¿no? Unos anticuerpos heterófilos, unos anticuerpos antianimal, unas macroformas, unos anticuerpos antirutenio, antiestetabidina, biotina, por ejemplo, digamos la biotina, digamos en el año 2017, la Asociación Americana de Química Clínica postuló un documento donde dice no usar unas pruebas no usar dejar de usar unas pruebas de inmunoensayo que tienen como protocolo de unión la estetabidina, biotina, porque hay una interferencia porque puede aumentar o bajar la señal, digamos, y sabemos que la biotina es un complemento vitamínico, un suplemento vitamínico que consumimos diariamente o semanalmente o en los alimentos y digamos que en algún momento nos pueden generar unos resultados que no son los adecuados. Y como, digamos, algunas compañías han hecho protocolos, han diseñado protocolos donde dicen, no, deje de ingerir biotina durante 8 horas o 3 días para poder evaluar, mitigar ese efecto de la interferencia de la biotina. Y sabemos que todavía hay artículos del 2024 que siguen demostrando que definitivamente siguen habiendo efectos de biotina. Entonces, todos estos efectos, digamos, es interesante y cómo se han desarrollado diferentes algoritmos, como le dicen a uno, oiga, mire, usa un método alterno para poder determinar la presencia o ausencia de esas interferencias. Usa unos procesos de dilución, el caso de diluciones seriadas, use el caso de precipitación con polietilenglicol para eliminar este tipo de presencia de estas interferencias o agentes bloqueantes o perlas que tengan que ver con extractavidina. Y si definitivamente después de que usted ha usado todos estos procesos no ha podido dilucidar la presencia, el impacto de esas interferencias, pues le sugerimos que use métodos alternativos como la cromatografía y la espectrometría de masas, que son métodos bastante específicos. De ahí digamos que este artículo donde
demuestran cómo el uso del polietilenglicol en las macro TSHs juega un papel importante para poder evaluar ese tipo de interferencias en muestras de pacientes. Y digamos que está demostrado con algunos casos clínicos y el impacto cómo se está aumentando a nivel de señal. Como la IFSC dice, sí, definitivamente tenemos un problema con las macro TSHs y tenemos unos dilemas. Y entonces dicen, bueno, hagamos diluciones o usemos procesos de precipitación y cómo debemos abordarlos. O sea, digamos que ya las grandes instituciones están teniendo en cuenta todas estas situaciones que se pueden estar presentando, ¿no? Como los falsos hipotiroidismos por interferencia se pueden presentar en diferentes marcas, no es una sola marca, sino que todas están expuestas. ¿Y cómo debemos abordar para tratar de eliminar ese tipo de interferencias, que es lo más importante, ¿no? Y por último, digamos, como les decía, ya hay una necesidad mundial de que las marcas y los métodos deben ser armonizados y estandarizados bajo dos aspectos. Primero, que usen estándares internacionales de referencia y segundo, que entren a programas de control de calidad de evaluación externa para ellos mismos, para poderse evaluar qué tanto son correlacionables una marca con respecto a otra. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser en los pacientes. De ahí que a veces cuando hacemos verificación de métodos a nivel de inmunoensayo, no solamente debemos basarnos en la EP15 para hacer los controles de calidad interno de la marca o los controles que estamos usando de tercera opinión, sino que también va el componente de la EP9, donde evaluamos muestras en correlación de comparación de métodos, donde evaluamos la correlación estadística y la correlación clínica, que es lo más importante. Entonces, digamos, estos procesos de armonización y estandarización están jugando un papel muy importante ahora y la mayoría de las compañías están entrando a este rol porque necesitamos que haya básicamente eso, porque el impacto de un mal diagnóstico, de una sobreexpresión o una disminución de un resultado puede impactar en tratamientos innecesarios, medicamentos, operaciones y terapias que a veces no hay necesidad de utilizar. Alguna vez leía un artículo de JAMA de unos 10 años, donde JAMA publicó un artículo que decían que habían más de 3 millones de habitantes en el mundo que por mal diagnóstico de tiroides le quemaron la tiroides. O sea, si así fue hace 10 años, ¿cómo sería el impacto ahora por un mal diagnóstico de tiroides, por pensar que hay una hiper o una hiposecreción y generar unos malos diagnósticos y tenemos problemas? Entonces, digamos que ya esta armonización nos va a permitir mejorar el tipo de señales y pues digamos que es lo que nosotros buscamos. Por último, les dejo esta imagen que a mí siempre me ha marcado la pauta, es que siempre que yo tengo un resultado anómalo o incoherente, yo siempre tengo que buscar los ambientes en donde me pueden estar impactando esos resultados, directa o indirectamente. La muestra, la operación del sistema, el ambiente de laboratorio, el sistema de medición, la calidad de reactivos. Si usted mira y suma, estos son más de 20 variables que nos están afectando directo o indirectamente al resultado. Y digamos que el inmunoensayo no es ajeno, está ahí, estamos implícitos, o sea, estamos expuestos día a día a poder estar expuestos a este tipo de situaciones y donde nosotros debemos tener planes B o protocolos de poder diferenciar y de descartar ese tipo de interferencias que se pueden presentar en las muestras. Entonces, digamos que SNAI, digamos, en esa parte está innovando muchísimo, está tratando de generar nuevos impactos y nuevas metodologías, buscando este tipo de mejorar y mitigar los impactos que tienen las interferencias en las muestras, mejorando la sensibilidad, la especificidad y la reproducibilidad de los resultados. Y lo más importante, ya ser comparado con un método de referencia. Entonces, eso es lo que les quería compartir y dejarles este mensaje básicamente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, entonces estoy atento a sus inquietudes.